Hola amigos del ajedrez. Hacía tiempo que quería estudiar unas cuantas partidas del informador o de los informadores de los repertorios de aperturas que yo jugaba en mi juventud y que era el material que yo tenía. Por lo tanto, he decidido hacer algunos vídeos y posiblemente continúe con alguno de ellos reproduciendo esas partidas y haciendo algunos comentarios al respecto sin muchos análisis. Es sencillamente una forma de mostrar determinadas partidas o fragmentos de partidas para el estudio del ajedrez con algunas ideas que pueda aplicar. Por ejemplo, esta partida o fragmento de partida entre Akopian y Giorgadze, que apareció en un informador, jugada en la antigua Unión Soviética en 1987. Las blancas iniciaron el juego con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, la apertura española, una de las aperturas que más me gusta, y G6. Esta jugada he visto partidas que Smilov, entre otros grandes maestros, la ha empleado. La idea fundamental es intentar el desarrollo del alfil G7, D6, caballo de G a E7, enroque y en un futuro el avance del peón a F5. Pero continuemos con la línea de las blancas que intentan en esta posición jugar más bien activos con el avance del peón a D4. Sin embargo, más elástica y clásica es C3, con la idea de jugar D4 y establecer un centro de peones con D4 y E4. Otra jugada que se ha realizado en este momento es caballo C3, pero esto limita evidentemente el avance del peón a C3 y posteriormente D4, puesto que las negras jugarían ahora este movimiento, pero es una jugada de desarrollo sana que no se puede criticar. La otra alternativa es el enroque, que también pretende demorar un poco ver las ideas que tienen las negras en este momento para después bien continuar C3 o torre E1 o caballo C3. Incluso contra alfil G7 se puede jugar D4 con la idea de no caer en la línea de la partida con E por D4, alfil G5, puesto que ahora no tendrían alfil E7, que en la línea que vamos a estudiar en la partida o en el análisis que se realiza en el informador existe la jugada alfil E7. Es otra alternativa a tener en cuenta. Pero en este caso las blancas se lanzaron directamente con el peón a D4, siguió E por D4 y ahora alfil G5. En lugar de alfil G5, también en este momento se considera como interesante el gambito C3 o esperar el desarrollo de este alfil con enroque. Y si alfil G7 estaríamos en el análisis que habíamos realizado anteriormente y entonces jugar sencillamente C3 a modo de gambito. Pero en la partida, en lugar del enroque, que es otra alternativa, jugaron este movimiento. Y lo mejor que tienen las negras es lo que hicieron en la partida, alfil E7. Si no se hace alfil E7, estaría la alternativa de F6 y lo mejor es la retirada del alfil a F4. Aquí hay quien se ha lanzado a jugar alfil B4 jaque, pero las blancas tienen sencillamente C3, que es una jugada que entra de todas formas en el gambito y a cambio del peón tienen un buen desarrollo. Una línea a tener en cuenta por parte de las blancas, no de las negras, con alfil B4, que lo mejor es este movimiento. Y ahora alfil F4. En lugar de alfil F4, tenemos que las blancas tienen como mejor opción alfil por E7, caballo de G por E7 y caballo por D4, recuperando sencillamente su peón y con una buena posición, una ligera ventaja. Esa era la jugada mucho mejor. Aquí con la línea de alfil por E7 en esta posición, por ejemplo, donde se hace alfil por E7,
no es muy bueno. Bueno, capturar con el rey es un desastre. Lo otro sería capturar de dama, seguiría alfil por C6, D por C6 y dama por D4. Por lo tanto, esa sería una buena opción para las blancas, que tienen un gran dominio, un buen desarrollo y mejor estructura de peones. Una mayoría de peones típica de la española contra una mayoría de las negras, pero los peones doblados y no tienen la compensación de la pareja de alfiles como en la variante española. Las blancas jugaron una novedad, H4, una jugada nueva en esa época. Sin embargo, en otros jugadores anteriormente habían capturado el alfil por E7 o retirado directamente el alfil a F4, donde en realidad en cualquiera de las dos variantes las negras obtienen igualdad. H4 es una jugada sorpresiva que en realidad deja a las negras con ventaja, quienes ahora jugaron H6, que no está mal. Esa jugada en realidad no está mal, puesto que le plantea al alfil la decisión de cambiar o retirarse. En la partida decidieron, después de H6, retirarse. Sin embargo, en lugar de H6 se recomienda como mejor alternativa caballo F6, sin temor al avance E5 debido a caballo G4, y las negras están bien en esta posición. Pero ellas decidieron esto y las blancas retiraron el alfil a F4. Sin embargo, en este momento, en lugar de la retirada del alfil a F4, nuevamente seguía como mejor la alternativa alfil por E7, caballo de G por E7 como mejor variante, y ahora caballo por D4, donde las blancas han recuperado su peón, tienen dominio central. El enroque de las negras en el lado del rey se hace poco factible debido a que está debilitado, y la posibilidad de una ruptura o el avance del peón a H5. Las blancas podrían continuar con caballo C3, dama D2 y enroque largo, con una buenísima posición, por lo menos para mi gusto. En esta posición decidieron alfil F4 y las negras ahora caballo F6. En lugar de caballo F6 es interesante alfil F6, y las blancas no tienen nada mejor que continuar con el gambito a través de C3. Caballo F6 fue la jugada realizada por las negras, quienes recibieron como respuesta caballo por D4 y ahora caballo por E4, ganando un peón. Pero las blancas tienen cierta compensación por su desarrollo. Esto es un juego que en la práctica, en vivo, no por internet. Bueno, por internet también sería una posición bastante complicada para ambos bandos. Sin embargo, después del enroque, las negras retiraron el caballo C5, que es un error, debido a que ellos lo que quieren es poner un tapón a la torre en la columna E con caballo E6. Sin embargo, en lugar de caballo C5 hubiera sido posible, por ejemplo, en este momento, la jugada alfil por H4, dama D3, caballo D6, y ahora con torre E1 las blancas quedan mejor, puesto que está forzado a jugar rey F8 y caballo C3 deja a las blancas con una clara ventaja. En los análisis que estamos realizando, negras en esta posición, lo que habíamos mencionado de alfil por H4, la retirada del caballo a C5 y siguió ahora caballo C3, una jugada lógica normal de desarrollo, pero sin embargo era mucho mejor directamente torre E1. Contra caballo C3, las negras continuaron con su plan de caballo E6 para taponar, para cerrar la columna E.
Pero esto es un error. Las negras continúan con caballo por E6 y ahora es prácticamente forzado capturar con este peón, puesto que capturar con el DF, como ven, después de dama G4, la posición de las negras es bastante triste, seguido de torre de A a D1, y la tristeza de la posición es bastante grande, pero ellas aquí capturaron el caballo con el DE y las blancas respondieron con dama F3, que en realidad las deja con una posición bastante amplia. Sin embargo, otra alternativa a ello era un poco más de ventaja. En lugar de dama F3, capturar directamente el caballo con alfil por C6, B por C6 y ahora dama F3, donde la ventaja es mucho más amplia que en esta posición, en lugar de alfil por C6 que jugaron dama F3. Después de alfil D7, para evitar la captura del caballo del alfil en C6 sobre el caballo, entonces seguiría torre de A a D1 y podemos ver completamente el desarrollo de las blancas, que es muy amplio. Su ventaja es bastante grande. Las negras tienen aquí ciertas dificultades, puesto que no van a poder enrocarse. Este puede jugar tranquilamente torre F a E1, trasladar el caballo a E4 es otra alternativa, etcétera. Muchas opciones para ampliar su ventaja. Bueno, esta es la primera partida sobre esta idea de estudiar los informadores, las aperturas y defensas que antiguamente yo estudiaba, y así también nos sirve a todos para aprender algo. Bueno, sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.